7:39, Elsa Galarza, la ministra del Ambiente, se encuentra con nosotros. Por cierto, hoy es un día muy especial y por eso también su presencia en nuestro programa, pero hay otros temas de coyuntura que tratar. ¿Qué celebramos hoy, ministra? ¿Cómo estamos? Buen día. Buenos días. Hoy día celebramos el Día Mundial del Ambiente y el lema es acerquemos a la gente a la naturaleza, en el campo, en la ciudad. Y creo que es un buen día para reflexionar, sobre todo con los últimos acontecimientos que hemos tenido esta semana sobre el tema del cambio climático. Pero en general creo que el tema ambiental pasa por cada uno de nosotros, es decir, desde nuestras acciones diarias, de cómo usamos nuestros recursos, hasta acciones obviamente de gobierno y a nivel internacional, ¿no? Bueno, hay un tema importantísimo sobre el que estamos muy preocupados permanentemente y que se va agravando con los años, es la minería ilegal, ¿verdad? Como el tema de las interdicciones parece que durante un tiempo se realizaban de manera mucho más diligente, había como un calendario, se conocía. Y el tema de La Pampa es un tema realmente alarmante, no solamente ahí es el foco de minería ilegal, ahora también se han encontrado cuerpos ahí que habían desaparecido desde hace mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer con la minería ilegal? Porque hay, más allá de estas celebraciones hay un plan, imaginamos, que tiene Sí, exactamente. cuestión. Yo creo que más que celebrar es un día donde todos debemos, como digo, reflexionar sobre qué cosa es lo que estamos haciendo. Y en el tema que mencionas, realmente nuestros recursos naturales están siendo amenazados, tanto por minería ilegal, tala ilegal, inclusive narcotráfico, ¿no? Son elementos que sin duda requieren de la acción conjunta de los sectores, porque esto no es solamente un tema ambiental, es un tema que atañe al tema de la minería, al tema de la interdicción, como el tema de mujer, sobre todo también en La Pampa, como has mencionado. Sí, eso es importante que se mencione, ¿no? Porque la minería ilegal además está muy relacionada a actividades, otras actividades como prostitución y explotación sexual de pequeñitas, que están esclavizadas. Entonces no solamente estamos hablando de un problema ambiental, estamos hablando de un problema intersectorial. Exacto, y esa es la forma en que lo estamos encarando desde el Ejecutivo. Entonces ¿pero hay qué se va a hacer con diferentes... La Pampa? Porque se ha solicitado, el gobernador ha solicitado que se declare en emergencia. Bueno, sí, sin duda, se están haciendo interdicciones, justamente la Marina, el Ejército está apoyando a las acciones de la Policía Nacional en la zona, se están realizando interdicciones, de repente estas no son tan visibles, pero se están haciendo. En materia de áreas naturales protegidas, nosotros estamos trabajando con dos estrategias, digamos. Una es la interdicción, la presencia en realidad ahí, sobre todo en los cuerpos de agua de la Marina de Guerra, que nos está, en el caso de Tambopata, por ejemplo, nos ha permitido recuperar más de 500 hectáreas que habían sido invadidas ya dentro de la reserva, no del área amortiguamiento, sino dentro. Pero también tenemos que trabajar con esas poblaciones indígenas que están ahí, porque necesitamos que ellos sean los propios guardianes de sus áreas, ¿no? Si se ven amenazados, incluso si los matan. Sin duda, por eso es que hay una combinación de estrategias, es tener allá a la Marina, a la policía que los proteja y a la par trabajar con ellos acciones que les permitan, por ejemplo, vender productos de la biodiversidad o tener acciones como ecoturismo. Claro, no quiero andar mucho en ese tema, sin embargo vamos a hablar de las mafias, ministra, ¿no? Porque cuando se habla de que bueno, las poblaciones puedan asegurarse de otro tipo de actividades, estamos hablando de mafias que hasta los matan. Entonces esto hay que tomarlo también con una visión que llega desde el Ministerio del Interior también. En ese sentido, lo que le quiero preguntar directamente es, primero, ¿cuál es el mapa de minería ilegal actualmente en nuestro país? ¿Y cuál es la meta que tiene su gestión? Bueno, lamentablemente el mapa de minería ilegal está en toda la Amazonía. Nosotros estamos en toda la Amazonía. Con menor o mayor grado, obviamente, tenemos el caso de Madre de Dios, donde vemos ya los resultados hoy, pero justamente viendo lo que es hoy Madre de Dios, no queremos que eso se replique en otras áreas. Pero tenemos en la parte norte la zona reservada de Yaguas, por ejemplo, donde ya estamos viendo dragas al interior. Tenemos el bosque de producción Alto Mayo, donde también hay mucha tala ilegal. Entonces, estos factores se están repitiendo. Y justamente la idea de la formalización de la minería, del poder dar una opción que implique un tratamiento menos impactante al ambiente de una actividad, debe ser apoyada, porque esa es la lógica, ¿no? Y por otro lado, dentro de áreas naturales protegidas, eso sí es inviable totalmente, ¿no? Ahora, hay muchas actividades que se pueden hacer dentro de área no minería, ¿no? Ahora, usted mencionó el tema de las dragas. El Congreso, con mayoría fujimorista,
ha sido muy laxo con el tema de las dragas. Desde ahí se está trabajando algún proyecto con el Congreso de la República y en todo caso cuál es su posición, ¿no? Bueno, nosotros fuimos muy firmes. Esta manera tan amigable, tan amable de tratar el tema. Dentro de los decretos legislativos que se dieron en diciembre salieron una serie de normas justamente tendientes a que el proceso de formalización fuera un proceso diferente, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas está trabajando en articular esto a través de el IGAFOM, a través de una serie de medidas, pero también es cierto que sacamos algunas normas que permitían que justamente la forma de acción de la justicia frente a estos actos fuera mucho más dura, ¿no? Y entonces nuevamente creemos que acá hay que atacarlo con mucha severidad y en conjunto con varios ministerios. ¿Quiénes nos protegen? Porque en el narcotráfico hay terrorismo, bueno, ¿verdad? Hay muchos intereses, ¿no? Justamente como también hay terrorismo aquí, por terrorismo, supuesto, narcotráfico, mafias, especialmente en las fronteras, por ejemplo, tenemos mucha influencia de los países limítrofes, ¿no? De Colombia, Ecuador, donde hay minería, hay tala, sale por ahí, claro, ¿no? Entonces creo que es justamente un tema mucho más grave, digamos, y que lo estamos viendo de una manera articulada, ¿no? Ahora, hay otros temas, antes de pasar al proyecto de cambio climático, en el que además quiero que ahonde, y es lo que hemos vivido con el niño costero, la devastación que ha dejado sobre todo en el norte de nuestro país, pero en realidad en casi toda la costa, ¿verdad? Lo cierto es que no tenemos una política de tratamiento de residuos. La basura en nuestro país termina en los ríos, esto colmata los ríos, esto colmata las aguas. Y lo que ha ocurrido, además de la poca planificación con lo del niño costero, ha sido que como nuestros ríos estaban llenos de basura, de desperdicios, pues se rebalsaban y se desbordaban. Así es. Bueno, el tema de residuos sólidos es un tema muy importante que en nuestra administración lo estamos viendo desde un principio, porque justamente la brecha que hemos encontrado es inmensa. Realmente si tener 22 rellenos sanitarios a nivel nacional, teniendo más de 1.800 distritos, te da cuenta que la brecha es muy amplia. Tenemos una brecha de inversión de más de 5.000 millones de soles y esa brecha la tenemos que trabajar con diferentes estrategias. Una de ellas es sector público, obviamente. Estamos teniendo más o menos 200 millones de dólares de endeudamiento para trabajar con más o menos 50 ciudades. A ver, entonces para entender, hay dinero. Hay dinero. Entonces lo que falta es gestión. Ese es el kit. Y ahí estamos apoyando justamente porque creo que la gestión tiene que venir apoyada del sector privado también. Entonces estamos entrando en una campaña muy fuerte para que todo este apoyo del sector privado se canalice por obras, por impuestos, inclusive por asociaciones público-privadas, porque no solamente hay que mirar el tener la infraestructura, todo el manejo de los residuos, sino también cómo se va a mantener esto, ¿no? Y la ley de residuos sólidos que salió por los decretos legislativos a fines de año, estamos ya a puertas, en unas 3 semanas más, de sacar la prepublicación, y ese reglamento va a permitir justamente que toda esta economía ligada a los residuos, que hoy día es una economía ilegal, oscura, ¿no?, sea realmente una industria. Esa es la idea. ¿Dónde terminan a parar todos estos escombros del boom inmobiliario, ministra? Terminan en los ríos, al costado de los ríos, en las playas, y justamente eso no es lo que se quiere, porque acá hay un sistema y el sistema no ha sido monitoreado como es debido. Por eso el día de hoy el organismo de evaluación y fiscalización ambiental tiene un rol mucho más concreto sobre todo lo que es relleno sanitario, sobre manejo, y también los propios sectores, porque por ejemplo en el caso que mencionas, los desmontes es competencia del Ministerio de Vivienda y Construcción. Bueno, lo que pasa es que fácil, no hay... Le sumas el impuesto a las constructoras para el tratamiento, porque ya un departamento está por los cielos, parece que tienen un margen de ganancia muy alto. Exacto. A ver si con eso pues contribuyen un poquito a manejar este tema. El cambio climático. Donald Trump se retiró la semana pasada del Acuerdo de París. Esto, bueno, puso nerviosos a muchos países en el sentido de si con esto se debilitaba el acuerdo. Y en todo caso se le pregunto directamente, ¿cuál es la posición del Perú? Bueno, nuestra posición siempre ha sido de seguir adelante en lo que 195 países nos pusimos de acuerdo justamente en el llamado Acuerdo de París hace un par de años y que entró en vigencia el año pasado. La idea es que el tema de cambio climático es un tema que va más allá del tema ambiental, es un tema de desarrollo, ¿no? Y los países
en el mundo comprenden que tanto países desarrollados como en proceso de desarrollo, que tenemos que tomar acción porque es un planeta común. Lo que hagamos en un lado o en otro lado del planeta nos va a afectar. El MILAN ha presentado un proyecto además en el Nosotros Congreso. tenemos en este momento un proyecto de ley en el Congreso, la Ley Marco de Cambio Climático, que justamente lo que busca es formalizar ya de una manera efectiva el trabajo conjunto de los sectores. Son 13 sectores más el CEPLAN, que ya están trabajando hoy día en un grupo técnico multisectorial para identificar acciones concretas que permitan no solamente reducir las emisiones, sino también tomar acciones respecto a la adaptación al cambio climático. Somos un país muy vulnerable, lo ha demostrado el Niño Costero, pero eso requiere de acciones concretas. Entonces creo que la reconstrucción con cambios es un primer gran ejemplo, ¿no es cierto? Porque ahí estamos viendo justamente los mapas de riesgo de inundaciones. Lamentablemente muchas de las ciudades el día de hoy están ubicadas en las zonas rojas de peligro, ¿no? Bueno, no debería ser todo lo contrario. Son también poblaciones que han ido creciendo de manera informal. También. ¿Verdad? Este círculo vicioso de yo invado, un postulante a la alcaldía les promete título, ellos votan por él, les da el título, luego les pone servicios y todo se convierte. Por eso y después el día que salen a llorar y todos lloramos la desgracia de las muertes y que se cayeron las casas, ese alcalde que les dio, chau, se fue, ¿no? Exactamente, o sea, por eso creo que hay dos cosas. ¿Pero no hay sanción para esas autoridades, ministra? El día de hoy no, pero en la reconstrucción con cambios se está diciendo que la planificación es de cumplimiento obligatorio y por tanto habrá responsabilidad. Y creo que eso es muy importante y esa es la diferencia. Tener un plan, primero, el plan que sea obligatorio y los responsables, ¿no? Tienen que asumir sus... Y el Ministerio del Ambiente, como siempre, lo que estamos trabajando mucho es con las municipalidades provinciales, distritales, porque necesitamos gente más capacitada y creo que eso es lo más importante. Creo, ministra, que todos estamos en la labor de reconstrucción con planificación y sin corrupción. Así ¿no? es, Porque esos alcaldes que van empeñando y van regalando nuestras tierras, la verdad es que deben estar fuera. Enfoque ambiental y enfoque al cambio climático. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, muy amable. Que tenga un buen día. Son las 7:51, nosotros rapidito. Seguimos con más información. Martín Málaga, desde el aeropuerto.